a comenzar. Vamos a ir a nuestro tiempo en la palabra. Así que si está listo, le voy a pedir que se prepare. Hoy vamos a aprender muchas cosas. Le recuerdo que allá atrás hay algunas Biblias. Por si usted no trae Biblia, usted puede tomar una Biblia de allá atrás. Bien, vamos a esta mañana a desarrollar el tema que a continuación, de acuerdo a la lectura que llevamos, vamos a tomar. Hemos titulado esta sección de la Escritura, que es Mateo 10, versículos del 24 propiamente al 32, el costo del discipulado. Hemos venido hablando en semanas anteriores que Jesucristo ha designado a un grupo de hombres, propiamente 12, les ha dicho que vayan y que prediquen la Escritura, que prediquen la palabra, y les ha estado dando instrucciones y les ha estado diciendo las cosas que ellos tienen que hacer, a las que se van a enfrentar. Ha sido muy claro Jesús, no ha ocultado nada, les ha dicho, van a ir como ovejas en medio de lobos, les va a costar, los van a azotar en algunas ocasiones, y les ha dicho una serie de situaciones que ellos van a vivir. Y en este momento, en esta parte de la Escritura que vamos a desarrollar esta mañana, Jesús continúa. Pero como hemos aprendido, no solamente le habla al grupo de los 12 que él tiene en este momento, sino va mucho más allá incluso hasta el día de nosotros y hasta el día en que el Señor quiera que esto continúe. Porque no solamente se limita al grupo de los 12, sino que las instrucciones abarcan a más gente, y eso vamos a aprender esta mañana dentro de muchas otras cosas. Así que acompáñame a Mateo 10, versículo 24. Dice Mateo 10, 24 y en adelante estaremos desarrollando el tema. Dice el versículo 24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y la Escritura en esta mañana nos va a enseñar y nos va a decir cómo es que Jesús es sincero con sus discípulos y les dice lo que les espera y el costo que conlleva ser un discípulo de Él. Es crucial que nosotros entendamos que esto es así, porque cuando tú escuchas la gran comisión de parte de nuestro Señor Jesús en la siguiente escritura, que es Mateo 28, del versículo 18 en adelante, entiendes que esta encomienda que el Señor hace, la hace para todos aquellos que creen y que le siguen a Él, que son llamados sus discípulos. Mateo 28, versículos 18 en adelante, dice así: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, dice, hasta el fin del mundo. Amén. La palabra discípulo viene del griego matetes, que significa aprendiz, que no es otra cosa más que un seguidor de Cristo. Alguien que es enseñado para aplicar esa enseñanza en la vida práctica, en la vida cotidiana. Y nuestro Señor ha tomado un grupo de 12 hombres, les está conduciendo a la madurez, les va a enviar a reproducirse para que su reino siga avanzando, y ese mismo proceso se nos es dado a nosotros, los que somos seguidores de Cristo, para multiplicarnos en otros. Y el Jesús nos da una encomienda, pero en esa encomienda que le da a aquellos 12, cuando les va a mandar a un proceso de entrenamiento, les dice, van a pasar ciertas cosas en este discipulado. Tiene un costo. Lo que Jesús quería es que ellos aprendieran, que ellos supieran, entendieran en su corazón que ellos tenían que aprender de Él,
que vieran en él lo que pasaba en su vida y lo que iba a suceder, iba a acontecer también en la vida de todos aquellos que siguen a Jesucristo. Por eso Mateo capítulo 11, versículo 29, Jesús se refiere a esto y dice lo siguiente. Mateo 11, 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús dice: aprendan de mí. Creo que la verdadera conversión es estar dispuesto a eso precisamente, a venir a los pies de Jesucristo, aprender sus palabras y ponerlas en práctica. Y esa enseñanza, amados, conlleva obediencia. Porque cuando tú y yo venimos a los pies de Jesucristo, estamos diciendo esto: me someto a lo que tú me instruyas, me someto a lo que tú quieras. Porque perdóneme, pero no se trata solamente de conocer a Jesús y pensar que eso es todo. El llegar a los pies de Jesucristo es el inicio de una nueva vida a donde tendremos que llevar a cabo los estatutos que Él marca en su palabra. Él es el maestro, nosotros somos los aprendices y debemos ser llevados, conducidos a la madurez. Por eso es que el apóstol Pablo escribe en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 11 y 12, lo siguiente. Pablo escribe a los Efesios y dice lo siguiente: y él mismo, y está hablando de Jesucristo, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros los hizo profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el versículo siguiente nos dice la razón por la cual lo hizo. A fin, dice, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es para lo que se hizo esto. Jesús selecciona a cierto grupo de hombres, les enseña, les dice: aprended de mí, les enseña, estos mismos le enseñarán a otros, que al mismo tiempo le enseñarán a otros, y esa ha sido la historia de la iglesia hasta el día de hoy. Gente que ha aprendido de Jesús, enseñándole a otros de Jesús, que esos a su vez le enseñan a otros a Jesús. Conozco que mi compromiso es hacer esto, de enseñarles la palabra del Señor, a pesar de que a veces hay tantas cosas en nuestras vidas como la lucha con la carne, con la debilidad, con la ignorancia. Pero entiendo que mi tarea, mi compromiso con el Señor y con ustedes, hermanos, es que les enseñe la palabra, y estoy comprometido a eso. Pero te pregunto, ¿tú estás comprometido a aprender de la palabra? Porque creo que a veces el verdadero problema puede ser en la iglesia que mucha gente puede venir y puede escuchar y escuchar y escuchar y simplemente no obedecer. No obedecer lo que dice el pastor, no. Estamos hablando de lo que dice el Señor en su palabra. Porque no sirve de mucho solamente escuchar si no hacemos. Tenemos que poner en práctica las enseñanzas de nuestro Señor. Y cuando Jesús llamó a sus 12 discípulos, les advirtió de los asuntos que habrían de enfrentar. Les enseñó y les dijo que muchas personas no estarían dispuestas a hacer ese compromiso. Por eso Jesús lo escuchas hablar y decir: hay una puerta que es ancha y espacioso el camino que lleva a la perdición. Pero hay otra puerta que es estrecha y estrecho el camino que lleva a la vida eterna. Y lo que está diciendo nuestro Señor es que seguir a Jesús cuesta. Hay que pagar un precio. La verdad es que algunos que vienen a los pies de Jesús, como lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, quieren abrazar solamente al Salvador y quieren los beneficios del Salvador, pero cuando se topan, cuando se dan cuenta de la realidad de la Escritura que dice: Él es tu Salvador, pero Él es tu Señor también, y Él quiere y Él exige que tú obedezcas sus palabras. Y cuando digo exijo, me refiero a una relación de amor. Porque no, Él no viene y te impone como quien ve y dice: tienes que hacer eso. No, Él es un Dios de amor, sí, pero Él es un Dios de orden, sí, y es un Dios santo, sí, y es un Dios justo, y abarca todo. Y cuando conoces a ese Cristo de la Escritura y lo abrazas como tu Salvador, tienes que saber que tienes que entregarte a Él como tu Señor, y eso implica que tendrás que hacer lo que Él dice.
Y este Señor nos ha dado una comisión de ir al mundo y predicar. Y para hacer eso, para ser discípulo, hay que pagar un precio. Cuando afirmas que Cristo es el Señor de tu vida, te comprometes a una vida de obediencia. Por eso Jesús dice en Juan 8:31, Juan 8:31, Jesús habla y dice lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Y es como una advertencia y les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué está implícito aquí? Permanencia, obediencia. Juan 14:21, es mismo libro, solamente unos capítulos más adelante. El libro de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 21, dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Está implícito. Venir a Jesús, conocer a Jesús, abrazarlo como Salvador, como Señor, implica obediencia, implica seguir sus mandamientos. Las personas que a través de la historia de la iglesia han comprometido sus vidas con lo que dice Mateo 10 del 24 al 42 en seguir un discipulado como marca la Escritura, han sido personas que han dedicado totalmente su vida a eso, han cambiado, han impactado al mundo. Les recuerdo que esto empieza con los 12, porque lo que leemos es que le habla a los 12, pero después en la lectura tú y yo nos podemos dar cuenta que empieza a tomar un sesgo diferente la instrucción, porque sí es cierto que le habla a los 12, pero date cuenta, por ejemplo, en Mateo 10:32, dice así: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El 33, a cualquiera, dice, que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. 37, seguimos en Mateo 10. El que ame o ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El 39, el que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que le envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta y recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y el 42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y la implicación es esta, que tiene un alcance mayor. Cualquiera, el que haga esto, el que haga el otro, empieza con los 12 y abarca a todos los demás que a través de la historia de la iglesia, de los tiempos, van a enseñar y van a alcanzar a otros. A todos los que están involucrados. Quiero llamar su atención al versículo 24, Mateo 10:24, que es donde empezamos la enseñanza de esta mañana. Mateo 10:24 dice: bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Primeramente está diciendo cualquier discípulo. Ahora, quiero llamar su atención que en este momento, por un momento, ha dejado a un lado el término apóstol. Por un segundo, ha dejado a un lado el término apóstol y se ha referido a ellos como bástele al discípulo. Y aprendimos que apóstol y discípulo, primero eres discípulo y después se convirtieron en apóstoles. Los discípulos son los aprendices.
Y en este momento, por un segundo, ha dejado a un lado ese término, está hablando, está haciendo hincapié en ese proceso de aprendizaje, abarca a cualquier discípulo, y también utiliza la palabra siervo. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo dice como su Señor. Y está haciendo énfasis en esto. Jesús es honesto porque Jesús dice el costo. Y quiero tomar un segundo en este punto porque no le hacemos un favor a nadie al decirle que las cosas van a mejorar si aceptas a Cristo sin saber lo que realmente estás involucrando en esa aceptación. Ahora escuche, no quiero que lo malinterprete, porque usted y yo sabemos que las cosas mejoran cuando venimos a Cristo y que nuestra vida es mejor. Pero el punto que quiero resaltar es que si tú vas a decirle a alguien, ven a los pies de Jesucristo y todos tus problemas se van a resolver, eso no es cierto, porque los problemas no se resuelven. No es como ¡ping!, como una varita mágica, ¡ting!, y ya se resolvió todo. Es verdad que hay un cambio, es verdad que ahora hay una esperanza que antes no tenías, ahora hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, hay un amor que no puedes alcanzar a comprender. Eso es verdad. Pero no podemos engañar a la gente diciéndole cosas como, tú ven y todo se va a resolver y se acabarán tus problemas y tu matrimonio marchará bien y todo estará bien. Sin decirles, eso es parte de una verdad, pero tendrás que decirles que hay un costo que pagar. Hay algo que tienes que hacer. Ese costo que pagar es obedecer la palabra de Dios. En una ocasión los seguidores de Jesús se quedaron sorprendidos cuando Jesús les dijo, ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Y la implicación era, ustedes tienen que participar en todo lo que yo tengo que hacer. El versículo 6 de Juan, el capítulo 6 de Juan, en el versículo 64 al 66, nos muestra lo que estos seguidores de Jesús hicieron después de esto. Juan 6:64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Jesús, que sabe todo, se refiere a ellos y les dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Luego en el versículo 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Y entonces el versículo 66 muestra una realidad tremenda. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Seguir a Cristo, amados, tiene un costo. Seguir a Jesús tiene un costo. Cuando Jesús baja del Sermón del Monte, lo estudiamos hace unos meses atrás, después de decir toda la enseñanza del Sermón del Monte, empieza a realizar una serie de milagros. Inmediatamente después se sube a una embarcación y dice, vamos al otro lado. Y justo cuando se está subiendo, se le acerca a un hombre y le dice, te seguiré, maestro, a donde quiera que vayas. Y Jesús se voltea y le dice, las zorras de los campos tienen su guarida. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y luego lo aborda otro y le dice, maestro, iré contigo a donde nada más déjame ir a enterrar a mi papá y regreso. Y el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. Y brinca otro versículo y no sabemos nunca más de ellos. Lo que sí sabemos es que no nos dice si lo siguieron o no. Entendemos que no lo siguieron. A veces nosotros somos muy emocionales, amados. A veces nos dejamos llevar y somos muy emocionales. Y Jesús es honesto y les dice, al hombre que le dice, te seguiré a donde quiera que vayas, le dice, te va a costar todo. Te va a costar tu comodidad. Al otro que quiere enterrar a su padre, la implicación es, todavía no muere mi padre, deja que se muera, que reciba yo mi herencia y entonces te sigo. Y Jesús le dice, deja que ellos entierren a sus muertos. Y la implicación es, te va a costar tu dinero, te va a costar tu comodidad, te va a costar aún hasta tu familia. ¿Acaso no a algunos de nosotros nos ha costado hasta nuestra familia?
a donde nuestros propios familiares nos han rechazado y nos han dicho no, porque tú ahora ya no perteneces a nuestra creencia. Y Jesús no les oculta nada y les dice, van a pagar un precio. Y hemos aprendido que en los versículos del 5 al 15 describe el ministerio y del 10 al 28 cómo sucederá. Y en esta sección, el precio que hay que pagar. Seguimos en Mateo 10, 24. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Luego dice, si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Este Belcebú es una deidad. Este Belcebú es una deidad del Antiguo Testamento. También se traduce como en algunas ocasiones en Segunda de Reyes habla de este Belzebul, el señor de las moscas. Es una deidad de los pueblos paganos. Y lo que Jesús está diciendo aquí es que si estamos llamados a ser como Él, si nosotros vamos a ser como Jesús, tendremos que tener sus valores, sus compromisos, sus prioridades, y eso va a implicar que a la gente, a esos lobos a los que somos mandados, a esa gente que lo odia, a esa gente que los va a azotar, que los va a llevar ante las autoridades, a esa gente que está en contra de todo eso, no les va a gustar. Y Jesús dice, si hablan del padre de familia así, ¿cuánto más de los de su casa? Les está diciendo, no esperes que a ti te traten de manera distinta. Lucas 6:40 dice que el discípulo no es superior a su maestro. Lucas 6:40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Qué significa ser discípulo entonces? Significa seguir siendo como el maestro, como Cristo. Aquellos que somos cristianos debemos actuar como Cristo. Aquellos que decimos que el Señor Jesucristo es nuestro Señor, debemos reflejar a Cristo. Porque a veces cuando actuamos de manera diferente, perdónenme, pero no hay una distinción, no hay una diferencia entre los que son cristianos y los que no son cristianos. Actúan como realmente gente del mundo, haciendo cosas como las que hace el mundo. Reaccionan y piensan y hablan como la gente que no conoce de Dios, y entonces de repente dices, pues somos o no somos. Primera de Juan 2:6 dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esa es Primera de Juan 2:6. En otras palabras, si vamos a ir diciendo que pertenecemos a Jesús y que Cristo es nuestro Señor, que es nuestro Maestro, debemos manifestar eso en nuestras vidas. Y ese es el objetivo de los discípulos. Ese es el objetivo principal de lo que se indica claramente en la Gran Comisión, ir por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Y qué implica eso? Enseñándoles que guarden las cosas que Él ha mandado. En otras palabras, su palabra. Un discípulo es aquel que conoce la palabra y obedece la palabra. Por eso es que Colosenses 3:16 dice lo siguiente. Pablo escribe a los colosenses y en el capítulo 3 les dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo en nuestros corazones, abundantemente. ¿Qué hablas? ¿Qué dices? ¿Cómo reaccionas? ¿Cuáles son las palabras que salen de tu boca? ¿Reflejas a Cristo cuando hablas?
¿O eres igual que las demás personas allá afuera? Por eso es que Mateo 10:25 dice, bástele al discípulo ser como su Señor y al siervo como su maestro y al siervo como su Señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Esta implicación de padre de familia es en el antiguo mundo, el padre de familia tenía una distinción muy fuerte. El padre de familia era alguien que se distinguía, era honorable, era digno, tenía cierta reputación dentro de la comunidad, era un hombre que era bien visto, se sentaba con los ancianos a las puertas de las ciudades y era una persona respetable. Hasta hace algunos años atrás era muy común que aún en nuestra cultura a los padres, a veces ya me tocó que conozco a algunas personas que cuando se refieren a su papá no le dicen papá ni siquiera. Le dicen, le hablan de usted y le hablan, usted es mi padre, y se refieren a él con mucho respeto. Ahora ya los jóvenes le dicen pa, si bien nos van, nos dicen pa, ¿no? Otros les dicen por su nombre, ¿no? Ya ni siquiera les dicen papá, padre mucho menos. Pero ese padre de familia tiene una característica especial. Es alguien que se distingue porque es honorable. Y Jesús les dice, si a esta figura de autoridad, si esta figura que existe no la respetan y le dicen Belcebú, ¿cuánto más a sus siervos? Y amados, el objetivo es ser como Jesús y hay un precio que pagar porque un verdadero discípulo dice aquí que se contenta con ser como su maestro. No está en un viaje de ego, no necesita destacar más que su maestro. La traducción literal significa, eso es lo que significa literal, es suficiente o debe ser suficiente para el discípulo ser como su maestro. No pido ser amado por el mundo, no pido ser famoso, no pido ser aceptado, no pido que no haya persecución, no pido ser amigo de todos, solo pido ser como mi Señor. Y para ser como Él significa ser tratado como Él fue tratado. Y hay un precio que pagar. Porque si a Él le dijeron Belcebú, ¿qué nos van a decir a nosotros? Le comparto, el otro día que llegamos a la iglesia, abrimos la iglesia y encontramos un mensajito ahí que nos habían aventado por la reja. Creo que era un vaso de unicel, un papelito, y había un recado que decía, ciegos, guía de ciegos, y decía otras cosas que no tiene caso, nos lo habían dejado por ahí. Cuando tú eres cristiano y cuando tú sigues a Cristo y obedeces lo que Cristo dice, habrá gente que le moleste, habrá gente que no le guste. Y Jesús dice, aquel que ha de ser mi discípulo tiene que saber que en primer lugar no va a ser más, porque no estamos en un viaje de a ver quién destaca más. Bástele, confórmate, que sea suficiente, que llegues a la altura de Él. Nada más que tenga en cuenta que si a Él le dijeron Belcebú, que es una deidad, es un demonio, que es Satanás, ¿qué no te van a decir a ti? ¿Qué no me van a decir a mí? Ahora vamos a ver algunas características de cómo es que el discípulo tiene que desarrollarse, porque acompáñame al versículo 26, Mateo 10:26. Mateo 10:26 dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Y a continuación vamos a empezar a ver algunos aspectos de cómo los discípulos deben ver su discipulado. Y creo que el primero es que no debemos temer al mundo. Jesús dice aquí en el versículo 26, no los temáis. En el versículo 28 de ahí mismo de Mateo 10 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Y luego unos versículos más adelante, en el 31 dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Así que los versículos del 26, los que acabamos de leer al 31 dice, no temas, no temas, no temas. Y bueno, si tú lees con detenimiento, a lo mejor dirás, bueno, les dice tanto, no temas, no temas, no temas, porque versículos atrás del 16 al 23 les dice, van a ir como lobos en medio de ovejas, los hombres los van a entregar, los van a azotar, serán llevados ante los gobernadores, cuando los entreguen no se preocupen, les van a hacer, el hermano va a entregar a la muerte al hermano, los van a perseguir de una ciudad a otra, y les está diciendo lo que les espera, y por eso creo que después de estos versículos les dice, no temas, no temas, no temas. El Proverbio 29, en el versículo 25, dice que el temor pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Cuántos de nosotros podemos entender y comprender que la vida en Cristo no es de temor? Jesús no nos ha llamado a tener miedo. Nos advierte y nos dice, van a pasar ciertas cosas en los que aquellos que me siguen. Pero cuando estén pasando esas cosas, no temas. ¿Se acuerdan de esa escritura que dice, en el mundo tendréis aflicción? Mas confiad, yo he vencido al mundo. Creo que el temor estrangula el testimonio, estrangula el evangelismo. Tememos comenzar algo por temor de que sea demasiado difícil. Algunos decimos, no, es que tengo temor, ¿qué tal si se crea un problema? ¿Qué tal si piensan mal de mí? Algunos no quieren ser perseguidos, algunos no dicen en sus trabajos que son cristianos para que la gente no piense mal de ellos. Algunos no comparten a Jesús. Pero el Señor está diciendo aquí, no tengas miedo, enfréntalo, sé valiente, no tengas temor. Ahora, si tienes miedo y te retractas y no estás interesado en dar testimonio de Cristo y no pagas el precio, no importa lo que digas, probablemente creo que no has entendido bien lo que es ser un cristiano. Porque si te gusta el mundo y eres del mundo, entonces usted no está en Dios. Porque si en tu corazón están las cosas del mundo, dice Primera de Juan 2:15, Primera de Juan 2:15, algo muy interesante, muy fuerte. Juan escribe y dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Cuántos de nosotros que somos cristianos tenemos que detenernos y hacer una evaluación en nuestra vida y decir, bueno, ¿cuántas cosas del mundo hay en mi corazón y qué son las cosas que me mueven a hacer las cosas que hago? El versículo 19, ahí mismo en Primera de Juan, habla de aquellos que dieron un paso hacia atrás y dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y la enseñanza es, debemos permanecer y seguir y no dejarnos envolver, arrastrar por las cosas de este mundo. Debemos estar dispuestos a seguir adelante y ser valientes y dar evidencia de que somos verdaderamente discípulos de Cristo. Así que si hemos de ser tratados como a Cristo, debemos entender que no debemos tener miedo y no debemos tirar la toalla, debemos dar testimonio y no cerrar nuestra boca. No tenga temor. Mucha gente tiene miedo de decir la verdad y tiene miedo de confrontar a alguien. Algunos hemos experimentado temor al compartir,
Pensábamos que pudiéramos ser ridiculizados o ser groseros o molestos y no queremos entrar en discusión con alguien. Ayer hablaba con un hombre que me citó antier, y me dijo, podemos platicar, y nos sentamos a platicar y me empezó a decir muchas cosas de su vida. Y yo mientras lo escuchaba estaba orando y decía yo, Señor, ¿cómo le digo a este hombre lo que necesito decirle? Y cuando él terminó y me dijo, ¿qué opinas? Le dije, primeramente lo que te tengo que decir es que no te va a gustar. Y que a lo mejor después de lo que te diga, ya no me consideres tu amigo. Pero tengo una obligación delante de Dios de decirte las cosas que son como son. Lo que tú me estás diciendo está equivocado. Y se ha equivocado por esta razón. Y la Biblia dice esto y esto. Y tu vida dice una cosa diferente a lo que tú me estás diciendo. Y empecé a platicar con él y empecé a decirle y empecé a ver cómo él empezó a cambiar su rostro y cómo su mirada empezó a ser distinta. Y al final me dijo, es verdad, tienes razón. Y es que no se me olvida, amados, que tú no puedes pretender decirle a alguien que lo amas si estás viendo que está colgado de una cuerda que se va a romper y que esa persona se va a ir al precipicio. Es como si pasases junto a su casa por la noche y vieses que su casa se está incendiando y que él está durmiendo en la planta alta y que en la sala se está incendiando su casa y tú dices, ay, pues hay alguien que le avise y tú te vas a tu casa a dormir. ¿Entiende lo que le digo? El Señor en todo momento a sus discípulos les dijo, va a ser difícil, van a ir y allá afuera hay gente que no los quiere. Los azotarán, los llevarán a las sinagogas, etcétera, etcétera. Pero dice, tienen que decir y prepárense porque si de mí han dicho esto, de ustedes dirán más. Por eso reiteradamente el Señor dice, no temas, pequeño rebaño, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y aún después de su resurrección, cuando Él se presentó a ellos, les dijo en 2 ocasiones, no teman. Hablar con ustedes es muy fácil. Hablar con ustedes es lindo porque todos están bien portaditos, callados, todos de repente, sí, hasta con su cabeza sientan y dicen, no, sí es verdad. Uno que otro por ahí se duerme, pero no pasa nada, ¿no? Pero ir al mundo, ir allá afuera, a donde la gente no quiere escuchar lo que tú tienes que decir, es difícil. Es atemorizante para algunos. Y no tenemos que ir con esa actitud de mentalidad positiva de decir, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. No, no es eso. Es con un sentimiento aquí, una certeza aquí en tu corazón de que el Señor está contigo. Ahora, permítame darles, por favor, algunos puntos de por qué no debes tener miedo. El versículo 26 que estamos estudiando de Mateo 10 dice, así que no los temáis. Y ojo, ponga atención, porque no hay nada, dice, encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. ¿Sabes qué significa esto? Que un día el Señor va a poner en su lugar, a la luz de todos, todo lo que está mal. No hay nada que esté oculto que no haya salir a la luz, que no haya de salir, que no haya de ser manifiesto. Y esto me habla, amados, de vindicación. Vindicación, que el Señor un día va a poner en su lugar todo como debe estar en su lugar. Y a lo mejor ahorita los cristianos estamos sufriendo y estamos siendo maltratados, criticados, rechazados. Pero si permanecemos fieles, si seguimos ahí, un día el Señor, en el día menos pensado, el Señor va a venir y dará recompensas a aquellos que han permanecido en su verdad. Dios va a mostrar quiénes son los verdaderos cristianos, Dios va a recompensar y vindicar, y cuando salga a la luz las personas malas, lo único que verán será su vergüenza. Tenemos que vivir con una perspectiva eterna, amados. Porque si estás atrapado, preocupado en lo que el mundo va a decir, estás viendo las cosas mal. Porque lo que debemos estar nosotros viendo es lo que Dios dice en su palabra acerca del final. Porque una y otra vez la Escritura dice
que Él vendrá con recompensa. Hay una escritura que dice: he aquí yo vengo pronto, mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Por eso Pablo decía: todo lo de este mundo yo lo tengo por basura. Yo lo que quiero es lo que viene hacia adelante, o sea, lo que pase aquí en esta tierra, pues eso ha de pasar. No se comparan los 70, 80, 100 años que hemos de vivir aquí, si Dios así lo permite, con la eternidad que hemos de pasar con Él. Primera de Corintios 4:5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces, dice, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dios promete una corona de vida, de justicia, una corona incorruptible. ¿Por qué nos promete estas cosas? Para darnos la perspectiva eterna, de modo que no estemos mirando ser populares o buscando ser reivindicados en esta vida como sabios, como nobles, como héroes de la sociedad, sino que estemos dispuestos a enfrentar a una sociedad mala, hablando la palabra de Dios, buscando la recompensa eterna. ¿Difícil seguir esta perspectiva? Sí, porque lo que queremos casi todos, y digo casi todos porque no podemos decir que todos, o la mayor parte de la gente, o somos muy dados a, pues todo el mundo quiere quedar bien con la gente, todo el mundo quiere que pues se le reconozca, se le alabe, y la verdad es que este mundo tiene los valores al revés, y nosotros no debemos buscar estar bien con la gente. No estoy hablando de ser grosero y de ser déspota y de ser sin amor. Estoy hablando de buscar agradar al Señor. Jesús le dice a sus discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos. ¿Cuál era esa levadura? La hipocresía. Eran unos hipócritas. Se comportaban de una manera y vivían de otra. Así que no temas al mundo, porque el Señor le está diciendo: esto es temporal. Porque viene un día cuando Dios va a reivindicar todo. Apocalipsis 22:12. Esa donde les leí hace un rato. He aquí, dice el Señor. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Eso le está hablando a su pueblo. Ahora escuche. Pablo, entendiendo esto, escribe lo siguiente y dice, ahorita lo vamos a ver. Pablo, para animar a la iglesia, inspirado por el Espíritu Santo, escribe y dice: si tú eres discípulo de Jesús, tú vive como Jesús, aprende a ser valiente y a compartir su palabra, no tengas temor, de acuerdo a las obras que tú hagas, el Señor te va a recompensar. Y escribe en 1 Corintios 3. Me voy a esperar para que llegue ahí. 1 Corintios 3, Pablo, en el versículo 11, escribe algo bien interesante. Lo hemos platicado en alguna ocasión. Y Pablo escribe en 1 Corintios 3, 11, 12 y al 15, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Versículo 13, ahí va. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué está diciendo Pablo? El fundamento es Cristo, y vienen y edifican sobre él. ¿Qué es eso? Los apóstoles edificaron, y todos los que han venido siendo discípulos de Jesús han venido edificando la iglesia de Cristo sobre el fundamento que es Cristo. Y dice, algunos han puesto oro, plata, piedras preciosas, otros han traído madera, otros hojarasca. Dice, en aquel día
Todas las obras que han hecho serán puestas a prueba por el fuego. Dice, y si alguno, la obra que él hizo, a lo mejor se quema, porque a lo mejor no hizo mucho, dice, sufrirá pérdida, pero aún así será salvo. ¿Y de qué habla? De que tenemos una recompensa por las cosas que nosotros hagamos. El libro de Eclesiastés, ese está en el Antiguo Testamento. El libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14. Eclesiastés 12. El hombre, quien después de Jesús fue el hombre más sabio en esta tierra, que es Salomón, escribe y dice, el fin de todo el discurso oído es este. O sea, resumiendo todo, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y luego añade en el versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amados, no hay escapatoria. Es decir, un día llegaremos ante Dios y el Señor nos recompensará y algunos obtendrán sus coronas y algunos las obras pasarán por fuego y dirán, bueno, se quemó mi obra, pero soy salvo. Y ese punto debe animarnos a ir al mundo y predicar a Jesucristo por obediencia, por amor y porque Él dice va a galardonar un día. Otra razón por la que creo que no debemos temer es por la veneración, por el amor a nuestro Señor. Versículo 27, Mateo 10, 27. Mateo 10, 27 dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y esta parte dice, lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz, nos está diciendo que no hay restricciones, o sea, habla lo que es. No debemos guardarnos nada, no hay secretos. A veces me han comentado y me han dicho, creo que ha sido muy fuerte lo que has dicho. Tal vez debamos ser menos fuerte. O la gente puede sentirse e irse, como le decía yo a este hombre, a lo mejor lo que te voy a decir no nada más no te va a gustar, sino te va a lastimar, y mi intención no es lastimarte, pero mira, la Biblia dice esto, y le pegó fuerte y me decía, entonces estoy mal. Le decía yo, sí estás mal, porque él me decía, es que mi familiar que ha muerto ahora es el ángel que me cuida. Yo le decía, perdóname, pero no es así. Tu familiar no tiene la capacidad para cuidarte. Es que él es mi ángel. No lo es, no es así. A veces queremos que alguien se convierta a Jesús y le decimos cosas como, ¿no te gustaría ser feliz? ¿No te gustaría tener alegría, paz y que todos tus problemas se resolvieran? ¿Ir al cielo para siempre? ¿No te gustaría tener el amor en tu vida? Tú dile eso a alguien y tú dime quién no te va a decir, dime dónde firmo. Pero piénsalo, si por un momento vas y le dices a esa persona, en lugar de decirle, oye, mira, ven, tus problemas se van a resolver, todo va a estar bien, en lugar de decirle eso, vas y le dices, si no te arrepientes y si no cambias tu vida que estás llevando, que ofende a Dios, te vas a ir al infierno, tú dime qué te va a decir. Tú dime si no vas a tener o a sufrir persecución. Y Jesús dice, todo lo que yo te diga, no lo omitas. Tú ve, todo lo que yo te diga dice aquí en la oscuridad, lo que yo te diga aquí en privado, tú ve allá afuera y proclámalo en las azoteas. No te guardes nada. No omitamos nada. El pecado es pecado y el pecado da, dice la Biblia, como fruto, muerte. Y el pecado nos conduce al infierno, amados. Y les dice, y digan lo que oigan de mí. Se los voy a volver a leer. Ahí está. Sí.
Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Eso me indica que no hay otra cosa más que decir, más que el mensaje que hemos escuchado. No podemos agregarle y no podemos quitarle. Y no debemos tener temor a la reacción. Pablo es tremendo. Pablo, Hechos 20. Pablo sabe lo que va a acontecerle a su vida. Y miren lo que él declara, lo que él dice en Hechos 20. No debemos temer a la reacción de la gente. Debemos decir las cosas que son como son. En amor, sí, de acuerdo. Pero no podemos quedarnos callados. No podemos omitir las cosas. Escuchaba yo hace algunos años atrás un hombre que decía, es que cometió un error. No, discúlpame, no fue un error. Cometió adulterio y eso en la Biblia se llama pecado. No es un error. Error es poner IVA con H. Es pecado y las cosas que hay que hablarlas como son. Hechos 20, versículo 17. Pablo, sabiendo lo que ha de pagar, sabiendo lo que ha de sufrir, dice, enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 22, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo dice, el Espíritu me dice, a donde quiera que voy, que me espera la cárcel, que me espera esto, pero ¿sabes qué? No importa. Yo voy a hacer lo que el Señor me ha dicho que haga. Yo le voy a decir a la gente lo que le tengo que decir. Perdónenme, pero si se ofende, ni modo, aguántese. Hemos ofendido más a Dios muchos años. El otro día estábamos en la secundaria y dice la maestra, que es directora, me dice, ahora los psicólogos dicen que si un niño hace un dibujo, tú no le puedes decir al niño, oye, ¿qué es eso? ¿Qué garabato es ese? Como nos diría la abuela, ¿verdad? Porque las abuelitas eran... Ahora el psicólogo le dice, no puedes decirle eso al niño porque entonces lastima su autoestima. Y entonces ya no desarrolla su creatividad y el niño puede hacer un garabato de lo más feo que y viene y te lo enseña y te dice, mira, y tú lo ves y le dices, ¿qué es esto? Un avión, y no es más que un rayón ahí. Tú estás obligado, según la psicología, a decirle, qué bonito avión, mi amor, wow, cómo te quedó de precioso, lo vamos a enmarcar y lo vamos a poner en la sala, wow. Cuando tú sabes que eso es un garabato. Escuche, es algo muy sencillo, pero que es una tendencia. Es una tendencia que el mundo tiene de no ofender, no estamos aquí para ofender. No vamos allá afuera a ofender a la gente. Pero la misma presencia y la palabra del Señor incomoda a todo aquel que no quiere nada de Dios. Y es inevitable ofender a la gente que no ama al Señor. La gente que está predestinada a conocer al Señor reaccionará a la palabra y abrazará al Señor. La gente que no ama al Señor, no con dulces y flores y chocolates, como se lo quieras decir, lo vas a ofender. Y Pablo dice, y otra parte de la escritura que leímos aquí dice, súbete a las azoteas. En aquel momento había un lugar especial en las azoteas de la casa donde
Incluso los rabinos se subían a la azotea de la casa y proclamaban de las azoteas a la gente: pueblo, escuchad. No había carros que interrumpieran, no había ruido. La gente no estaba. ¿Ha sido alguna comida alguna vez? ¿Alguna reunión familiar? Todos están en sus... Lo mejor que puedes hacer cuando alguien llegue a tu casa y te diga: oye, ¿me das la clave? Decir: no. ¿Por qué? Porque entonces ya no convivimos. Si te doy la clave, te la vas a pasar ahí. Y entonces no se supone que venimos a platicar y a conocernos, ya, ¿no? Pero todo el mundo quiere estar en el... Ahora, si quiere estar ahí, pues que gaste sus megas, que se las acabe, ¿no? Amados, no hay que guardarse nada, hay que proclamarlo desde las azoteas y no debemos decir nada más ni nada menos que la palabra. Nuestro mensaje es limitado, no le agregues, no le quites. Es grave cuando los cristianos eliminamos parte del mensaje o cuando los cristianos decimos otro mensaje. Estaba yo viendo y estudiando, como estamos estudiando en Segunda de Pedro los falsos, la doctrina de los falsos profetas, estaba yo viendo a Cash Luna que decía, ¿ha leído la parte de Simón el mago? Cuando Felipe va y Simón el mago anda con Felipe y llega Pedro y Pedro impone las manos y la gente empieza a recibir el Espíritu Santo. ¿Lo ha leído? Creo que es Hechos. Y Simón el mago le dice a Pedro: yo quiero de eso, dame, y ofrece darle dinero. Escuchaba a Cash Luna que decía que, dice, el que se equivocó fue Pedro, porque no recibió la ofrenda. Simón quería pagar por el don. Y yo lo escuchaba y decía: no puede ser. No puede ser que este hombre diga eso delante de la gente que lo escucha. Que Pedro se equivocó al decirle a Simón el mago: por querer comprar el don de Dios, tu dinero perezca contigo. Está en el internet, usted lo puede ver. Yo decía, es tan peligroso que nosotros hagamos nuestra propia doctrina. Y lo veía yo que él camina por todo su auditorio y va y viene. Y por eso se los mencioné la otra vez. En alguna ocasión les dije: queremos comprar un micrófono a donde no me pueda yo mover del micrófono, porque tienes que estar aquí, porque estás obligado a predicar lo que dice la palabra, porque en el momento que te mueves, ya dejas de predicar la palabra y empiezas a hablar de ti. Y yo creo, y yo siento, y a mí me pasó, y yo viví. Sí, no me interesa, perdóname. No me interesa lo que te haya pasado, estoy hablándome a mí. ¿Ok? Lo que a ti te interesa es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice el Señor? Versículo 28. Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién puede matar el cuerpo? El hombre. Y dice: no tengas temor. Teme a aquel que puede, dice, destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Porque Satanás no destruye a nadie en el infierno, porque él mismo va a estar en el infierno. ¿Comprende? El que manda al infierno es Dios. El que destruye y va a decidir quién va es Dios. Y ese es el asunto. Y el Señor dice: no temas. La palabra aquí destruir no significa que va a dejar de existir, porque 2 de Tesalonicenses 1, 8 y 9, yo se lo leo, dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí va el 9, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahora escuche esto mismo en una versión Palabra de Dios para todos. Él vendrá del cielo para castigar a todos los que no reconocen a Dios ni obedecen las buenas noticias acerca de nuestro Señor Jesús. Dice, el castigo para ellos, dice, será una destrucción que durará para siempre. Entonces, cuando alguien dice: no, pues si lo va a destruir en el infierno, quiere decir que lo mete al fuego, pum, 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 se consumió y se acabó, dejó de existir. No,
va a ser un castigo eterno. ¿Cómo será? Amados, perdónenme, no lo sé. Lo que sí sé es que Jesús se refiere al infierno como el Gena o el Gena. Y dice que ahí será, dice, a donde el gusano no termina y el fuego está siempre quemado. ¿Ha ido al basurero alguna vez? ¿Al basurero municipal? En el basurero municipal, cuando se llega a incendiar el basurero, es un olor horrible, una pestilencia, está quemándose la basura y por toda la descomposición que hay ahí, el gusano siempre está ahí. Siempre, y hay un olor peculiar en ese lugar. Me tocó visitar varios basureros por los negocios que tenía la familia, que era el reciclaje, y me tocó ver cosas donde, por ejemplo, llegaba el camión de Chedraui y los niños se subían al camión de Chedraui y abrían las cajas de leche y la probaban y decían, no, esta no sirve, y luego otra, no, esta sí, y la apartaban y de eso vivían, una cosa fea. Y Jesús se refiere al infierno como el Gena. Y dice, en ese lugar el gusano está continuamente ahí y el fuego ardiendo siempre, no se apaga. Así será la descripción del infierno. No quiere decir que cuando dice será destruido, se consumió y se acabó. No, hay un castigo eterno. Así que el venerar a nuestro Señor elimina el miedo porque le amamos más a Él que a lo que diga el hombre. Prefiero caer en manos de los hombres que están molestos conmigo y que me puedan hacer lo que ellos quieran, a caer en manos del Señor que esté molesto conmigo. Un mártir inglés de nombre Latimer estaba enfrente al rey de Inglaterra, Enrique, y se decía a sí mismo, Latimer, 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 acuérdate que está el rey aquí, ten cuidado con lo que dices. Y luego dijo, Latimer, 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 el rey de reyes está aquí, delante de ti. Ten cuidado con lo que no dices. Lo quemaron en la higuera. En las catacumbas de Roma, dicen que hay 2 inscripciones que se ven muy seguido. Creo que hay 3 millones de cráneos en las catacumbas en Roma. 2 inscripciones. El pez, ¿ha visto el pececito? Símbolo del cristianismo, el pececito. ¿Sí sabe por qué era así? Porque antes no podías llegar y decir, yo soy cristiano, ¿quién más es cristiano? Te arrestaban y vámonos. Entonces tú llegabas a ver a alguien, lo veías y en el piso, si tú no sabías si él era o no era, tú hacías con tu pie la mitad del símbolo y si él no era, no entendía qué es lo que hacías, pero si él era, él hacía la otra mitad y se encontraban. Y entonces decías, él es cristiano. De ahí viene ese símbolo. Ese es uno de los que están en la catacumba. El siguiente es, la inscripción dice, la palabra de Dios no está presa. En las catacumbas, la inscripción, la palabra de Dios no está presa. A veces nosotros los hombres tememos mucho a lo que el hombre diga. A veces los hombres nos preocupan mucho qué piensan o qué pensarán de mí. Pero creo que debemos temer más a Dios que a los hombres. Dicen que en Inglaterra hay una tumba de un evangelista muy reconocido, de apellido Livingstone, que su epitafio dice, temía tan poco al hombre porque temía tanto a Dios. Temía tan poco al hombre porque temía tanto a Dios. No está interesado, en el mejor de los sentidos, en qué piensa el hombre de él, sino lo que piensa Dios de él. Quiero terminar. Mateo 10:29 dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Y esto, amados, nos habla de valoración, vindicación, veneración y valoración.
¿Valoración en qué? ¿Tú sabes cuánto vales para Dios? Dice, ni uno de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre lo sepa. Y el texto griego dice que este versículo dice así, ninguno brinca sin que nuestro Padre sepa. Y tú puedes decir, no, espérate, o sea, los pajarillos brincan, ¿han visto los pajaritos que brincan acá? Dice, el texto griego, el original de esto dice, ninguno de estos brinca sin que Dios lo sepa. Él no solamente sabe cuando mueren, sino cada vez que saltan o dejan de saltar. Nada de lo que sucede en el punto más elemental de la vida del hombre pasa desapercibido para Dios. El animal más pequeño no perece sin que Dios lo sepa. Mateo 10:30. Pues aún vuestros cabellos están contados. ¿Ha escuchado esa escritura, va? Dice, pues aún vuestros cabellos están contados. Yo no sabía, no sé si usted sepa, pero yo no sabía que la medida aproximada de los cabellos en la cabeza humana es de 140,000 cabellos, más o menos. Algunos nos faltan varios miles, ¿verdad? Pero más o menos la medida aproximada es de 140,000. Y aquí dice que vuestros cabellos están todos contados. Es algo así como que, se le acaba de caer el 28 y el 390. ¿Sabe cuáles son? ¿Cuál es el punto? Si Dios está al pendiente de los pajaritos, de la numeración de nuestros cabellos, versículo 31, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Razones para no temer. Dios dará su recompensa. Debemos amarle más a Él que a los hombres. Lo que diga Él es lo que nos interesa más. Él tiene cuidado de nosotros. El Salmo 91:7 dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Termino así con esto. Leí que Nerón, ¿ha escuchado hablar de Nerón? Leí que Nerón había escogido a 40 hombres grandes, fuertes, les había hecho su guardia personal, era su orgullo, decía, estos hombres son los guerreros de Roma, son mis gladiadores, son los hombres más fuertes que hay en Roma. Y un día le mandan a decir a Nerón que hay una rebelión. Y estos hombres son conocidos porque cuando pelean para Nerón, tienen una declaración que según los historiadores iba más o menos así. Nosotros los luchadores luchamos por ti, oh emperador, para ganar por ti la victoria y para ti la corona del vencedor. Ese era su lema. Y cuando llegan las noticias de que hay una rebelión, Nerón manda a un hombre, a un centurión, a un general Vespasiano, con los hombres y esos 40 guerreros que representan lo mejor de Roma, a aquietar aquella rebelión. La historia dice que llegaron a Galia y que estando ahí muchos hombres se convirtieron a Jesucristo y que fueron a decirle a Nerón, oye Nerón, algunos soldados se han convertido a Jesucristo, aquellos que mandaste. Nerón furioso manda una carta y le va a decir a Vespasiano, el centurión le dice, todos los que se han convertido a Jesucristo quiero que los mates. Los reúne a todos y les lee el veredicto y les dice, ¿alguno de ustedes ha abrazado la fe cristiana? Y 40 de ellos, los soldados de Nerón, se levantan, dan un paso al frente y le dicen, nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor. Dice la historia que este hombre dijo, les doy de aquí a mañana para que lo nieguen o deberán morir. Al otro día, en el tiempo indicado, los vuelve a mandar a traer, se vuelven a poner de pie, pasan al frente
y les dice, como no puedo permitir que sus compañeros los maten por la moral del ejército, lo que van a hacer es que les voy a despojar de sus ropas, es el final del invierno, están junto a un lago congelado, y los manda a la mitad del lago y les dice, ahí han de morir a la intemperie en las condiciones climatológicas. Y los desterró. Cayó la noche y se empezó a escuchar a lo lejos, nosotros los luchadores luchamos por ti, oh Cristo, para ganar para ti la victoria y para ti la corona del vencedor. Una y otra y otra y otra vez. Al ir cayendo la noche, se empezó a menguar el grito, empezó a callarse. A la siguiente mañana, al despertar, ya no se escuchaba nada, pero entre la neblina se vio que venía un hombre caminando, que llegó al fuego, se acercó y dijo, yo la verdad he desistido de Cristo. Yo niego a Jesucristo. Y se sentó a la fogata. Y a lo lejos, en voz más apagada, se escuchó, 39 luchadores luchamos por ti, oh Cristo, para ganar por ti la victoria y para ti la corona de la victoria. Dice la historia que este hombre, este general, quedó profundamente conmovido, que en el acto salió corriendo, se quitó el casco, su armadura, mientras corría, gritaba a todo pulmón, 40 luchadores luchan por ti, oh Cristo, para ganar para ti la victoria y para ti la corona del vencedor, entregando su vida a Jesucristo. Amados, el mundo de allá afuera no está interesado en Jesucristo, la gran mayoría, pero somos enviados a predicar del amor de nuestro Señor. Pero hay que pagar un precio. Así que tenga ánimo. Yo sé que las mujeres están planeando ir este miércoles a predicar la palabra y sé que hay muchas están nerviosas y están ensayando y están porque van a ir a compartir. No tenga temor, vaya y predique. ¿Le van a rechazar? Tal vez. Tal vez alguien escuche el Evangelio y pueda conocer a nuestro Señor y Salvador. Usted en casa, con su familia, con sus compañeros, no tema, predique a Cristo, viva a Cristo. Amén. Si Dios permite, nos da vida, continuamos la siguiente semana. Vamos a orar. Señor, queremos esta tarde darte gracias por la vida que nos permites, por la palabra que nos enseñas. Señor, infunde en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, el valor, Señor, la fortaleza, la confianza, la fe, la certeza, Señor, de saber que Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, y que debemos no solamente vivir para Él, sino hablar de Él, compartirlo a Él. Espíritu Santo, te pido que nos inundes con tu palabra, con tu poder, que nos enseñes, que cuando estemos delante, Señor, de la gente podamos hablar con autoridad, con denuedo, con gracia, no en desamor, no en arrogancia, no en vanidad, sino con toda humildad, pero con toda valentía, con amor hacia el prójimo, hacia aquel que está perdido, hacia aquel que no conoce, siendo valientes y esforzados. Ayúdanos, Señor, a vivir para Cristo y como Cristo. Te pido por mis hermanos, te pido que tu palabra quede grabada en nuestro corazón y que nuestro corazón sea tierra fértil para que produzca fruto en abundancia.